Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, en esta semana vamos a tocar la temática de lo que fue la lucha por la tierra en el siglo XIX y XX. Empezaremos con lo más importante, procederemos a entender y explicar lo que fue la expansión de los latifundistas, la resistencia indígena en tierras altas de Bolivia. Como el primer punto tenemos que entender un aspecto que se dio en el siglo XIX llamado la revisita de tierras. Antes de esta revisita, se promulgaron las leyes de vinculación en 1874, donde prácticamente las comunidades indígenas del altiplano y los valles empezaron una lucha por mantener estos territorios. En varias regiones se mantuvieron levantamientos violentos, mientras que otras comunidades lo que hicieron fue hacer procesos legales para que el Estado respete su propiedad. Específicamente, entre 1880 y 1882 se inicia la aplicación de la ley de vinculación, para lo cual se conformaron comisiones encargadas de revisitar. Revisitar significa inspeccionar las comunidades indígenas y obviamente que esto tenía varios objetivos. El primer objetivo era medir la cantidad de tierras que tenía cada comunidad, dividir las tierras y otorgar títulos de propiedad individual a cada comunario. 3. Rematar las tierras vacantes o sin cultivo. Y cuarto, calcular el valor del impuesto predial, es decir, el impuesto a la propiedad que debía pagar cada nuevo propietario. Las comisiones de revisita estaban normalmente compuestas por el subprefecto de la provincia, autoridades locales y un funcionario enviado por el gobierno llamado revisitador. En algunos casos se admitía en esta comisión a párrocos de cada cantón o autoridades indígenas. Ahora, el porqué de esta revisita. Especialmente el gobierno de Narciso Campero y Gregorio Pacheco tenían bastante interés en la revisita debido a que la idea era obtener recursos para poder costear la guerra del Pacífico y otros gastos administrativos de tipo gubernamental. Ahora, otro fenómeno que debemos destacar que sucedió fue el remate de las tierras vacantes de las comunidades que permitió un gran ingreso de dinero a las arcas estatales. Por otro lado, por ejemplo, el nuevo impuesto predial supuso elevación de los tributos que antes pagaban los comunarios, pues debían hacerlo una nueva moneda, el boliviano de 100 centavos, en lugar del peso feble de tan solo 80. Ahora, estas revisitas obviamente ocasionaron mmm, varias, varias resistencias. En realidad, este proceso tendría que haber durado un año, pero lastimosamente se extendió por varias décadas. La reacción indígena se desarrolló en base a dos tipos de resistencia. La primera, en algunas regiones se intentó impedir la entrada de los revisitadores a las comunidades. Esto deriva a una serie de levantamientos que se prolongaron hasta aproximadamente fines del siglo XIX. Otra forma de resistencia se dio a través de apoderados indígenas que presentaron los títulos de propiedad que tenían sus comunarios ante los tribunales de la época, con los cuales lograron proteger sus derechos propietarios sobre sus tierras. Pero en sí, a partir de 1980, estas comisiones revisitas provocaron una agitación generalizada de diferentes comunidades, especialmente del altiplano. Ante la amenaza de un levantamiento campesino, el gobierno retrocede en la aplicación de estas revisitas, pero promulga dos normas muy importantes. En 1881, un decreto autoriza la extensión de títulos pro indiviso a las comunidades que lo soliciten, es decir, que estos títulos no se podían dividir. Segundo, en varias ocasiones se extendieron circulares suspendiendo transitoriamente la revisita, aunque en general, lastimosamente, no se cumplía. Y especialmente aquí fue muy importante la complicidad del ejército para retomar la revisita. La resistencia de la población logró que la aplicación de la ley de vinculación no sea uniforme en todo el país. Es decir, que prácticamente los títulos extendidos durante la colonia mantuvieron la calidad de proindiviso y se dieron condiciones de que el régimen de la comunidad andina se mantuviera sin mayores modificaciones. Ahora, los más beneficiados de esta ley de desvinculación o revisita, obviamente, que fueron las haciendas. De manera general, la ley favoreció, obviamente, la expansión de la propiedad privada no indígena, estamos hablando, es decir, los hacendados como tal. Este proceso se desarrolló hasta primeras décadas del siglo XX. Las tierras expropiadas a las comunidades tenían diferentes orígenes. El primero, el remate de tierras consideradas vacantes, que muchas veces eran tierras en descanso, al momento de realizarse la revisita. La segunda forma, la venta forzada, expropiación de parcelas entregadas a los excomunarios a través de engaños, fraudes o incluso mediante acciones violentas. Es decir, que la venta de tierras comunitarias se concentró especialmente en las zonas altiplánicas de La Paz. Afectaron en menor medida, obviamente, a Oruro y Potosí, esto cabe destacar, y también algunas poblaciones de Cochabamba.
Oficialmente se sustentaba o se sostenía que los propietarios blancos modernizarían la producción agrícola en estas tierras arrebatadas. Pero en los hechos, los hacendados mantuvieron las mismas formas de cultivo que tenían los colonos cuando eran comunarios. Es decir, no había cambiado absolutamente nada. En ese contexto va sucediendo las tensiones regionales, es decir, estamos hablando ya de la participación de los indígenas, ya acá con la división del Partido Liberal y el Partido Conservador. Tomamos como referencia el año 1871. Después del derrocamiento de Mariano Melgarejo, se reúne una asamblea constituyente para poder resolver los graves problemas económicos y sociales que tenía el anterior gobierno. Ante esta legislatura se presenta un proyecto que buscaba implementar el sistema de gobierno federal en Bolivia. El sistema federal de gobierno debería, entre otras cosas, impedir el surgimiento de nuevas dictaduras, mejorar la distribución de recursos y reconocer los derechos históricos de los departamentos. Lastimosamente, el proyecto fue rechazado por la Asamblea, aunque recibió bastante apoyo por parte de Cochabamba y Tarija. ¿Por qué Cochabamba y Tarija? Bueno, se explica a que estos dos departamentos tenían una débil articulación productiva de ambos con el eje económico minero. En ese tiempo estamos hablando obviamente de La Paz, Oruro y Potosí como tal. Sin embargo, a pesar de las exigencias y reproches al poder central, las actitudes de los políticos y pobladores de los departamentos marginales no pudieron interpretarse como regionalistas, pues no buscaba imponer sus intereses, ni mucho menos la degradación de Bolivia como tal. Desde la fundación de la República a lo largo del siglo XIX, se originó una rivalidad entre estas ciudades. Estaríamos hablando de Sucre y La Paz, que se basó en tres aspectos. El primero, el hecho de que ambas ciudades fuesen los centros urbanos más importantes del eje minero. La Paz, una gran urbe comercial al norte, y tenemos a Sucre, que mantenía como centro social y financiero de la minería de la plata. Segunda base, el funcionamiento de las entidades de gobierno, ministerios, secretarías, resultaba atractivo para ambas sedes, pues satisfacía la empleomanía de la sociedad boliviana de entonces. Es decir, estamos hablando que la actividad gubernamental era una fuente atractiva de empleos para la clase media. Y Sucre también sostenía que alrededor de la etapa colonial, es decir, la audiencia de Charcas, históricamente fue la capital, en su momento como La Plata. Pero La Paz también argumentaba que su importancia económica y política era de vital importancia y era la más indicada para albergar el gobierno. Esta última cuestión se mantenía latente mientras que los sucesivos gobiernos se instalaban indistintamente en una u otra ciudad como tal. Pero aquí sucede algo interesante. En 1889 se presentó un proyecto de ley para fijar la capitalía en La Paz. Como consecuencia, la sociedad sucrense organiza marchas, mitines y otras protestas y envió cartas con miles de firmas al Congreso para que se revoque este proyecto, el cual finalmente también fue rechazado. Es decir, que prácticamente aquí estamos viendo el enfrentamiento ya de líderes regionales y obviamente de sucrenses y paseños peleando obviamente por establecer la capitalía como tal. Bueno, esto se sale o se desborda de las manos el 31 de octubre de 1898. En una sesión en Sucre se presenta un proyecto de ley que fijaba la residencia del Ejecutivo en esta ciudad. Aunque la representación paseña se opuso y varios representantes de Oruro y Cochabamba admitieron sobre el riesgo que conllevaba esta aceptación, el proyecto fue aprobado por las dos cámaras del Congreso, bajo la nominación de la Ley de Ratificatoria. Ante esto, los representantes paseños liberales y conservadores optaron por retornar a sus distritos. Y aquí sucedió algo interesante. Se dio una alianza entre liberales y conservadores para, obviamente, organizar un Estado federal y así combatir al centralismo sucrense. 12 de diciembre de 1898 se organiza una Junta Federal que enfrenta al gobierno conservador, es decir, al gobierno oficial del presidente Fernández Alonso. Fernández Alonso, ante una posible lucha, lo que hace es gestionar el extranjero la compra de armamento, lo cual obviamente llega en enero del siguiente año. La reacción de Sucre fue igual de violenta. El presidente Fernández Alonso decidió someter a La Paz por la fuerza, para la cual se puso al mando del ejército y organizó un ataque con todas las fuerzas militares. Aquí estamos viendo, en pocas palabras, un enfrentamiento entre dos gobiernos, uno obviamente oficial y un gobierno paralelo, o el libro lo denomina como Junta Federal. Y esto obviamente se va a ir de las manos poco a poco hasta
tener como desenlace lo que fue la Guerra Federal, que veremos la siguiente clase. Bien chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación, que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.